Bueno, pues vamos a seguir con esta última sesión de la mañana que hemos querido titular los combates de la rebeldía a la acción, periodistas y ciudadanos comprometidos hoy, un título bien largo, pero en el cual pues aquí tendríamos ese ejemplo de tres periodistas, activistas, que trabajan también de forma diferente y que también una vez más era nuestra voluntad de ese cruce de voces, de escuchar lo que significa ser también periodista en la actualidad y de la importancia de ese papel en las sociedades de nuestros días. Con ellos os dejo. Gracias. Empezará Edwy, nos seguirá Olga y acabará de hablar, primero a presentar en torno a ese epígrafe cada uno sus reflexiones para luego intercambiar entre ellos tres. Gracias. Gracias, Sandra. Merci pour cette invitation et ces journées font souffler un grand air frais dans notre époque, parfois menacée, voire souvent par les peurs et les haines. Quand, il y a 11 ans, nous avons lancé ce défi qui se nomme Mediapart, un journal totalement digital, totalement indépendant, totalement participatif, qui avait l'ambition de ne vivre que grâce au soutien de ses lecteurs, abonnés, sans publicité, sans subvention publique, sans mécène privé. Quand nous avons créé Mediapart, nous nous sommes mis sous la lumière d'Albert Camus, avec un manifeste qui reprenait le titre du journal dont il a été le responsable pendant l'occupation, sous la Résistance et à la libération de Paris, le journal Combat. Et ce manifeste, Combat pour une presse libre, est d'ailleurs disponible en espagnol, Combate por una prensa libre. C'était une façon de dire, à l'image de ce qu'a montré la table ronde précédente, que dans les moments de tradition, de modernité plutôt, de bouleversement, de révolution, en l'occurrence technologique, industrielle, culturelle, civilisationnelle, que dans ces moments de modernité qui ébranlent l'existant, les avant-gardes créatrices seront celles qui y défendent le meilleur de la tradition. Tout à l'heure, par l'art, nous avons vu combien il y avait une actualité du passé et comment défendre ce présent du passé était la seule façon, dans des temps confus, d'inventer du futur. Alors nous nous sommes appuyés sur ce qu'a dit Camus du journalisme. Ce sont quelques textes comme des manifestes août, septembre, octobre 1944. Ce sont des textes d'après la catastrophe, qui n'est pas seulement celle des génocides, des crimes de guerre, qui est la catastrophe de l'effondrement moral, de l'effondrement politique, de l'effondrement des élites politiques, économiques, journalistiques, intellectuelles. C'est dans cette ruine morale que Camus dit trois choses sur le journalisme. Premièrement, cette phrase formidable. Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, il parle de la clandestinité, du réseau qui s'appelait Combat. Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, était d'élever ce pays en élevant son langage. C'est ainsi qu'il définissait le programme du journalisme. Élever le pays en élevant son langage. La deuxième chose qu'il dit de manière répétitive, insistante, de façon qui aujourd'hui semblerait en autant
d'ultralibéralisme marchand financier comme une provocation. Libérez le journalisme de l'argent, libérez la presse de l'argent. Ne comptez que sur le soutien du public. Et la troisième chose qu'il dit, il nous faut aussi un journalisme d'idées. Il ne veut pas dire par là un journalisme partisan, un journalisme d'opinion, il veut dire un journalisme qui donne du sens, qui aide à comprendre. Trois principes. Au fond, la qualité du journalisme, l'indépendance du journalisme jusqu'à l'indépendance économique et, au fond, l'engagement du journalisme dans les misères du présent. Qu'est-ce que ça signifie dans notre époque aujourd'hui? Notre époque qui est, au fond, celle du début d'un embranlement dont nous ne verrons pas toutes les conséquences. Bien sûr que c'est la troisième révolution industrielle de notre modernité. Machine à vapeur, électricité, numérique, digitale. À chaque fois, le rapport au temps et à l'espace se modifie. L'espace se rétrécit, le temps se raccourcit. Le chemin de fer, l'automobile, l'avion, Internet, etc. Mais au-delà de cette révolution qui ébranle, au fond, culturellement, au-delà de l'économie, nos sociétés, et qui appelle évidemment une invention démocratique nouvelle, une façon d'être ensemble nouvelle. Au-delà, on peut se demander si ce que nous vivons n'est pas comparable à un ébranlement encore plus profond, l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, ce moment où les clercs ont pris peur parce que le savoir n'allait plus leur appartenir, où allait commencer ce moment où tout le monde allait pouvoir lire et écrire, et ce moment qui va évidemment inventer les idéaux démocratiques. Mais nous savons combien ce fut, et c'est toujours, une bagarre entre progrès et régret, la peur de ceux qui possèdent le savoir par rapport à ce peuple qui va, à sa façon, se l'approprier. Alors, face à cela, dans l'ère numérique, dans l'ère digitale, nous voyons bien, pour reprendre la trilogie de Camus, les trois dangers qui sont devant nous. Par rapport à la qualité, le flux, l'immédiateté, la superficialité, informer vite et du coup informer mal. Deuxièmement, par rapport à l'indépendance, une industrie traditionnelle affaiblie et qui du coup devient la proie de prédateurs, de financiers, d'oligarchies économiques qui s'en emparent, qui l'affaiblissent, qui l'utilisent pour leurs intérêts, ou qui font en sorte en tout cas qu'elle ne dérange pas leurs propres intérêts. Ce ne sont pas seulement les actionnaires capitalistes, mais c'est aussi évidemment les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui pèsent aussi sur cette économie de l'information. Enfin, troisièmement, par rapport à ce journalisme d'idées, de hauteur, de réflexion, la dictature de l'opinion. L'idée qu'un monde commun ne serait qu'un monde où il y aurait des opinions qui s'affrontent. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est la destruction d'un monde commun. Pour qu'il y ait un monde commun, il faut qu'il n'y ait pas que des opinions, il faut qu'il y ait des vérités, des savoirs, des connaissances, des vérités de fait, comme disait la philosophe Hannah Arendt. S'il n'y a que mon opinion contre la tienne, que mon préjugé contre le tien, très vite ce sera mon identité contre la tienne, ma croyance contre la tienne, mon origine contre la tienne. Les vérités les plus fragiles, disait Hannah Arendt, ne sont pas les vérités d'opinion. Le cerveau humain en créera toujours des milliers et aujourd'hui, avec la technologie, elles peuvent régner partout. Les vérités les plus fragiles sont truth of facts, ces vérités de fait, ces savoirs, ces connaissances sur le présent, sur le passé. Alors, face à ces dangers, quelle est la réponse? Quelle est la réponse qui, pour moi, retrouve la jeunesse du métier de journalisme? Sa jeunesse comme fantassin de l'idéal démocratique, qui est l'idéal d'égalité. Prendre au sérieux la démocratie, c'est prendre au sérieux sa promesse d'égalité, sans distinction d'origine, de condition, de naissance,
d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Nous avons le droit d'avoir des droits, d'avoir les mêmes droits. Nous sommes égaux en dignité et en droit. C'est un moteur infini et toujours inachevé de conquête et de défense et d'invention de droits et de libertés. Très concrètement, pour le journalisme, prendre cet engagement au sérieux, cet engagement non partisan, ça veut dire trois choses que nous avons essayé d'illustrer dans ce laboratoire qu'est Mediapart. D'abord, défendre la valeur de l'information. L'information a une valeur qui va au-delà de son prix, qui va au-delà même du travail qui la constitue, qui est une valeur démocratique. Au fond, ce droit fondamental, le droit de savoir, el derecho de saber, qui est un droit plus fondamental que le droit de vote. Et nous le voyons bien avec Bolsonaro, Trump, et on pourrait ajouter Erdogan et Poutine et plein d'autres. Et demain, il y a vote chez vous. C'est un droit plus important. Si je vote sans savoir ce qui est d'intérêt public, je peux voter comme un aveugle et du coup voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Voter en étant prisonnier des propagandes, des mensonges, des idéologies. Il y a, pour comprendre le contexte des écrits de Camus, il faut se rappeler ce texte qui n'est publié qu'à la Libération et qui est célèbre depuis l'étrange défaite de l'historien résistant Marc Bloch, qu'il écrit à l'été 1940 en France, et où il fait un examen de conscience critique de son pays en disant « Je suis un patriote, mais je vais être obligé de dire du mal de mon pays ». Et la question centrale qu'il pose dans ce moment d'effondrement, je rappelle qu'en France, la majorité des élites a accepté la collaboration, a accompagné la collaboration. Et il dit « Mais qu'avons-nous fait pour... Comment se fait-il que nous nous soyons contentés plutôt de connaissances imparfaites et d'idées insuffisamment lucides? Qu'avons-nous fait pour fournir à ce peuple qui peut trouver la voie droite par lui-même? Qu'avons-nous fait pour fournir au peuple, car l'idéal démocratique, c'est que c'est le peuple, pour lui fournir ce minimum, dit-il, de renseignements nets et sûrs? Il dit renseignements, informations, faits, recoupés, précis, indépendants, originaux. Et sa réponse, c'est rien en vérité. Et il va même jusqu'à dire, telle fut la grande faiblesse, le pire crime de nos démocraties, de nos démocrates. Et donc, ce droit de savoir, la valeur de l'information, ce qui veut dire son originalité, ce qui veut dire une information indépendante des pouvoirs, et c'est évidemment le deuxième point. Il faut aller jusqu'au bout de la question de l'indépendance. Le journalisme, très satisfait de lui-même, peut se dire « je suis libre, je signe, je crée mon œuvre, mais je ne suis pas un artiste pourtant. Et ce métier n'est qu'un métier collectif. Donc il dépend d'un écosystème. Et dans cet écosystème, l'indépendance économique est essentielle. » Toujours pour rapporter au contexte. Au moment où Camus écrit cela, un autre journal se crée, Le Monde, avec son fondateur Hubert Beuve-Méry, qui fera en 1956 une conférence, 1956, sur la presse et l'argent, où il dira « Nous sommes une industrie. La meilleure indépendance d'un média, c'est qu'il soit rentable. Mais la presse d'industrie, c'est autre chose. Nous sommes une industrie, il y a une imprimerie, comme dans un journal numérique, il y a des informaticiens. Mais la presse d'industrie, c'est autre chose. C'est quand, en clair, des intérêts économiques extérieurs au métier d'informer s'emparent de la presse. Ils vous laisseront faire le meilleur journalisme que vous voulez à une limite, à une condition à ne pas dépasser, ne pas déranger leurs intérêts et les intérêts de leurs amis. Et donc, souvent, des pouvoirs politiques en place. La presse d'industrie. Elle est devant nous, un peu partout dans tous les médias aujourd'hui. Enfin, le dernier point, ce journalisme d'idées, c'est le lien avec la société. C'est le fait que le journalisme, il n'est pas neutre, et c'est pour ça qu'il y a un pluralisme de la presse. Il doit être loyal, il doit être rigoureux,
il doit être précis, il doit rendre des comptes sur la rigueur de son travail. Mais il a rendez-vous avec son époque. Et Camus l'a évidemment grandement montré. Il l'a montré à la manière libertaire de George Orwell. Cette phrase d'Orwell, « La liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » Et le journaliste qui révèle des faits qui dérangent et oblige à les regarder, à les penser, à les discuter, est évidemment dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour moi, au-delà du numérique, cette vitalité nouvelle que l'enjeu démocratique de la révolution digitale nous pose? C'est une autre phrase de Camus que l'on trouve dans ses carnets et qui est, pour moi, profondément radicale, au sens qu'elle prend la question démocratique à la racine. La démocratie, ce n'est pas le droit de la majorité, mais la protection de la minorité. C'est une phrase qui dérangera tous les pouvoirs qui cherchent nos suffrages. Une vitalité démocratique, ce n'est pas simplement dire « je suis élu et circulez ». Vous avez voté, peu importe les abstentions, circulez, il n'y a rien à voir. La vitalité démocratique, c'est de veiller à ces questions qui viennent de la société, à ces questions qui viennent d'expressions qui sont vues par la majorité en place comme des minorités dérangeantes, comme des minorités qui bousculent, qui transgressent, mais qui, en venant de la société, vont mettre à l'agenda du pays les questions du futur. J'en donne rapidement 4 exemples. L'une, et Dieu sait si en Espagne c'est le lieu du plus fort mouvement sur ces questions, les femmes. Y compris, on a parlé du consentement ce matin, eh bien, la mobilisation des femmes sur les violences. Mais plus longuement, le mouvement des femmes. Ce n'est pas une minorité quantitative, les femmes, mais elles sont tenues en minorité politique, en minorité sociétale par rapport à un long règne de domination masculine. Accompagner cette mobilisation des femmes, accompagner de mettre à l'agenda MeToo et la question de la remise en cause de l'inconscient de la domination masculine. Je peux prendre un deuxième exemple, les migrants. Évidemment, c'est une question qui vient, qui est minoritaire, qu'on peut ne pas regarder, on peut tourner la tête, mais qui est à l'agenda de nos sociétés comme, au fond, la question morale du XXIe siècle. Des peuples qui ne sauront pas défendre la solidarité pour ceux qui viennent du lointain, en exerçant un droit fondamental qui est, il y a un hasard malheureux de la naissance, eh bien le droit de quitter son pays de naissance, le droit de choisir son pays de résidence, le droit d'avoir un autre horizon. Et si nous ne sommes pas au rendez-vous de cette solidarité avec ce qui vient du lointain, nous désapprendrons les solidarités avec le prochain. Troisième exemple est l'actualité française dans sa violence de morgue, voire de haine sociale l'illustre par rapport à un mouvement social qui vient du peuple d'en bas, du peuple qui s'abstient, du peuple qui n'est pas organisé, qui n'est pas apparemment politisé et qui tout d'un coup met à l'agenda, ce sont des gilets jaunes dont je parle, des questions démocratiques et sociales que les forces traditionnelles n'arrivaient pas à mettre au cœur du débat public. Les activistes de l'environnement, pour terminer. Les climato-sceptiques, il y a plus de 10 ans, dominaient dans le débat public. Ce sont des activistes transgressifs faisant des actions audacieuses qui ont permis qu'aujourd'hui, nous prenions conscience de la crise de civilisation qui est la nôtre. De cette course contre la montre, où nous mettons en péril le tout vivant du monde et nous-mêmes en même temps. Je dis ça pour dire que pour moi, un journalisme engagé n'est pas un journaliste qui doit choisir telle ou telle force politique, non. Mais c'est un journaliste qui doit être au cœur de ce qui surgit de la société et qui va bousculer la majorité installée. Et c'est ça, pour moi, le voie d'un journaliste qui reconquiert la confiance du public, parce qu'il accompagne dans sa diversité, dans sa pluralité, sans naïveté, cet agenda démocratique. J'en termine par ce mot que je dédie à toutes celles et tous ceux qui, pendant ces jours-ci, ont évoqué l'Irak, ont évoqué les espérances trahies des indépendances, ont évoqué la Palestine,
Il y a une phrase de Walter Benjamin que ne connaissait pas Camus et qui est un texte très connu. Vous connaissez, Walter Benjamin est décédé en traversant, en allant à Portbou, il avait ce texte avec lui, ses thèses sur la philosophie de l'histoire. Et Walter Benjamin dit « La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est là déjà. C'est que nous ne nous réveillons pas face à la catastrophe. » Et dans ces mêmes thèses, ou dans un texte préparatoire de ces thèses, Walter Benjamin, critiquant le marxisme autoritaire, le marxisme dévoyé, le marxisme des partis communistes installés, du stalinisme, dit « Marx disait « Les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». Non, il se trompait. Les révolutions, c'est le moment où les passagers du train tirent le signal d'alarme pour déclencher les freins d'urgence. Les passagers du train, c'est important, ça veut dire des gens très différents. Ils ne sont pas venus à un meeting, ils sont d'origine, de lieux différents, de sensibilités différentes. Mais tout d'un coup, ils prennent conscience que le train va dans le mur ou dans le gouffre. Et ils se disent, il faut l'arrêter. Il faut arrêter d'aller dans le mur et dans le gouffre. Alors je dis ça, pourquoi ? Parce que pour moi, et c'était très fort hier, quand on a vu ces images sur l'Irak, avec le bruit des hélicoptères Apache, la catastrophe, elle est là, et elle est là dans notre projection de cette création politique qu'on appelle l'Occident sur le monde, elle est là depuis longtemps, et elle est là de façon accélérée depuis 2001, depuis qu'une puissance a, sur la base d'un mensonge médiatique, et ce n'est pas les réseaux sociaux, c'était aussi bien le New York Times, le Washington Post, qui ont pris le mensonge d'État comme un mensonge et l'ont relayé en mensonge médiatique, de répondre aux attentats du 11 septembre par l'invasion de l'Irak qui n'avait aucun lien, ni idéologique, ni culturel, ni militaire, ni politique, avec évidemment Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. La catastrophe commence là, d'où naît l'État islamique, d'où naît, elle était là avant, mais elle s'accélère dans ce moment-là. Et elle s'accélère avec un engrenage de violation des droits fondamentaux, d'habitude à la violation des droits fondamentaux, d'habitude à l'exception. Nous l'avons vu avec la torture légalisée avec des juristes. Nous l'avons vu. Nous le voyons depuis comme une onde qui se répand. Cette idée que par rapport à ce qui ébranle nos sociétés, eh bien, il faudrait réduire nos droits fondamentaux, accepter de faire des camps, car ce sont des camps pour des gens qui n'ont exercé qu'un droit fondamental, le droit de se déplacer, priver de liberté des gens qui n'ont pas commis de délit, et le faire maintenant, par exemple en France, jusqu'à 90 jours. Accepter d'y mettre des enfants mineurs. Se dire que les manifestations, il y a des violences, du coup on va réduire le droit de manifestation. Se dire que des réunions peuvent être séditieuses, donc on va réduire le droit de se réunir. Ficher des gens au prétexte de la sécurité, et on s'aperçoit que ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des militants du climat, des jeunes qui se sont mobilisés toujours pour mettre à l'agenda de la société de nouvelles questions, et tous nos droits ont été construits comme ça. Et de la même manière, le droit à l'information. Et de la même manière, le droit à l'information. En voyant la vidéo hier sur Fallujah, comment ne pas penser à cette vidéo que vous connaissez ou que vous pouvez retrouver, Collateral Murder. Cette vidéo transmise par Chelsea Manning à Wikileaks, avec toutes sortes d'autres données qui ont permis, d'ailleurs, les révolutions arabes, avant les contre-révolutions, se sont nourries des câbles de Wikileaks qui montraient la prévarication, qui montraient la confiscation. Ah bon, si même la puissance tutélaire américaine le sait et le dénonce dans ses câbles, eh bien, ayons du courage et dénonçons en Tunisie le trabelcisme, dénonçons la prévarication. Ça a donné du courage. L'information est libératrice. Chelsea Manning, 35 ans de prison pour espionnage, détention de 7 ans, 2 tentatives de suicide et aujourd'hui à nouveau en prison
pour ne pas avoir témoigné contre Julian Assange. Julian Assange, on le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire suédoise qui fait qu'il est réclamé, c'est évidemment ce jury secret américain qui, quoi qu'il ait fait dans son isolement depuis, veut l'attraper pour le juger sur les faits précédents qui nous ont permis de comprendre toutes ces choses grâce aux informations transmises par Chelsea Manning et le condamner comme un ennemi de la nation américaine et non pas comme un journaliste. Et de la même manière, Edward Snowden, qui est dans un exil forcé comme une prise d'otage à Moscou pour nous avoir fait comprendre la surveillance généralisée. Je prends ces trois personnes comme trois héros, quelles que soient leurs erreurs, leurs fautes, leurs égarements, trois héros jeunes qui... tous ont décidé ce chemin, ils avaient moins de 30 ans, de ce droit de savoir à l'époque numérique, de cette arme du faible au fort, on parlait de David face à Goliath, bombarder les pouvoirs d'information de façon pacifique, les mettre à nu. Alors pourquoi je dis ça, et j'en termine? Combat n'avait pas une influence suffisante pour que ça fasse scandale. Mais il faut toujours se souvenir de comment Camus, journaliste, a pu penser à contre-courant de ce journalisme suiviste, conformiste, qui va dans le sens du pouvoir et de la majorité. Je pense à ce qu'il écrit au lendemain d'Hiroshima et avant Nagasaki. Dans un moment où le journal où j'ai travaillé 25 ans surtitre une révolution technique, la bombe atomique comme une révolution scientifique d'ailleurs, une révolution scientifique. L'arme de destruction massive, l'ère de l'arme de destruction massive commence là, elle est là. Annihiler une ville pour faire capituler un pays. Et Camus, qui est résistant, qui ne demande que la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, la capitulation du Japon, bien sûr, il pense contre lui-même, dans l'immédiat de cet événement. Et il dit, et j'y pensais en voyant Fallujah, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Le barbare, ce n'est pas l'autre. Le barbare, c'est nous, si nous acceptons de rester dans l'indifférence, et je défends un journalisme qui secoue cette indifférence. Merci. Bueno, muchas gracias a Sandra y a todos los organizadores por haber impulsado estas jornadas multidisciplinares tan interesantes en las que estamos pensando tanto y compartiendo tanto. Yo, antes de empezar mi pequeña intervención, no puedo dejar de recordar y de informar a los que no lo sepan, porque aquí hay gente de muchos países, que mañana en España tenemos elecciones. Y no son unas elecciones cualquiera, ¿no? Al igual que en otros países del mundo, la extrema derecha está avanzando posiciones y, por lo tanto, es una situación que probablemente no se ha dado nunca antes en democracia, ¿no? Yo, a lo largo de mi vida, he cubierto muchos conflictos y muchas tragedias fuera y dentro de mi país y he aprendido que 10 no está tan lejos de infinito como 2, que las treguas, aunque no resuelven cosas, pueden salvar vidas, que una ayuda pública, aunque sea insuficiente, puede marcar la diferencia para una mujer o para un hombre entre lo que es vivir en la indigencia y vivir o sobrevivir con cierta dignidad. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, como diría Eduardo Galeano, puede cambiar el mundo o al menos intentarlo. Y quiero creer que un voto, más otro voto, más otro voto, más otro voto, pueda conformar mañana una cadena de justicia social que mantenga lejos el odio, la extrema derecha y la xenofobia que lamentablemente está creciendo en nuestro país. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque, bueno, hay muchísimas razones por las que está ocurriendo esto, pero no podemos dejar de hablar del papelón del periodismo y de los medios de comunicación en el presente, como responsables de este presente que estamos viviendo, ¿no?
Aquí en España, cualquier historiador o historiadora honesto del futuro tendrá que señalar la responsabilidad de muchos medios de comunicación y de muchos periodistas en el crecimiento de la extrema derecha, de la xenofobia, del odio al árabe, del odio a los otros, que también somos nosotros. En los últimos años hemos visto cómo en muchos medios de comunicación se está agitando aquí la crispación, los reduccionismos, los gritos, la ignorancia, las mentiras, los estereotipos, los prejuicios, en vez de agitar y de promover la reflexión, el pensamiento, el conocimiento, la serenidad, la pedagogía. Recuerdo hace unos años, cuando tuvo lugar los primeros atentados en París, encendí la tele aquí en España y vi un plató con 6 hombres, no había ninguna mujer, hablando del yihadismo, del mundo árabe, sin tener ni idea, la verdad, y 2 de ellos decían que es que los árabes llevan en el ADN su incapacidad de integrarse en Europa, y uno de ellos además decía que cierta violencia, ¿no? Por supuesto, volvieron a ese plató al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, ¿no? Recuerdo hace unos años, con el estallido de las revueltas árabes que cubrí desde Egipto, cómo hubo gente que se sorprendía mucho porque de repente descubría que no todos los árabes eran barbudos fundamentalistas y mujeres sumisas, ¿no? Que había árabes de izquierdas, que hay árabes cristianos, que hay árabes ateos, en fin, que hay árabes feministas. 2011 fue un año importantísimo que rompió muchos de esos estereotipos y prejuicios que lamentablemente se han vuelto a imponer en muchos medios de comunicación. Vemos cómo el periodismo dedica horas y horas y horas al cotilleo político o a la basura o al espectáculo frente a la información política con mayúsculas y frente a lo que podemos llamar el relato. Historias a través de las cuales podemos entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Decía Federico García Lorca que en un verso de Poeta de Nueva York, que debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Es decir, detrás de los números, detrás de las estadísticas, detrás de las cifras, hay nombres y apellidos y rostros a través de los cuales podemos entender nuestra actualidad y que, sin embargo, la mayor parte de las veces no están presentes en muchos medios de comunicación. Yo entendí muy pronto que el periodismo tenía que estar siempre vinculado a la defensa de los derechos humanos. Lo entendí, por ejemplo, en la segunda intifada, estando en Betlehem, en Belén, viendo cómo unos soldados israelíes disparaban a chavales que estaban allí y mataban a uno de ellos, ¿no? Lo volví a entender cubriendo la invasión y ocupación de Irak desde Bagdad en 2003, viendo cómo lanzaban bombas que provocaron lo que posteriormente Naomi Klein diría en uno de sus capítulos de La doctrina del shock, un verdadero shock en la población y en todos nosotros, y viendo cómo cada día había en los hospitales los médicos improvisaban, hacían operaciones quirúrgicas en el propio suelo de los hospitales porque no había espacio para tantos heridos, viendo cómo los jardines de los hospitales se convertían en cementerios improvisados donde la gente buscaba los suyos y podía encontrarse con notitas como, por ejemplo, niña de 9 años encontrada en el barrio de Alcarrada, llevaba un vestido azul, viendo a madres huérfanas de hijos, viendo cómo padres trataban de recomponer los cadáveres quebrados de los suyos en las morgues, viendo cómo también los periodistas éramos objetivo, ¿no? Las tropas estadounidenses nos dispararon a los periodistas. Hubo una mañana que en menos de 3 horas mataron a 3 periodistas atacando las 3 sedes de la prensa que no iba empotrada con las tropas estadounidenses en Bagdad. A mí este año me han operado de una lesión provocada por aquello aún y, por ejemplo, en el Hotel Palestina pues mataron a 2 periodistas, ¿no? Esa mañana. Viendo las torturas y que llegaron posteriormente, recogiendo testimonios de personas que pasaban por las cárceles secretas y cuando salían veías que eran otras. Conozco a un hombre, lo conocí en 2002 en Bagdad, posteriormente desapareció, no sabíamos si estaba vivo o muerto. Cuando tiempo después me reencontré con él, bueno, supimos que había pasado por 7 cárceles secretas diferentes en Irak y me reencontré con él y su hermano gemelo en Damasco tiempo después y podías desde lejos, cualquier persona, cualquiera, podía decir quién de los dos, siendo hermanos gemelos, había pasado por esas 7 cárceles secretas. Ese hombre nunca fue el mismo, ¿no?
Historias como la de Yamila, una mujer iraquí que pasó por la cárcel de Abu Ghraib, fue encarcelada con su hija, primero en otra cárcel secreta estadounidense. A su hija la obligaron a presenciar cómo violaban a 2 presos. La hija, que tenía 17, 18 años, tenía un imperdible en el camisón con la que la habían apresado, y me contaba posteriormente cómo por las noches acariciaba una y otra vez el imperdible y diciendo: si me violan, me suicido con el alfiler. Bueno, esto es el relato que demasiado a menudo no está presente en los medios de comunicación, y que demasiado a menudo los que trabajamos muchas veces en el terreno oímos al otro lado del teléfono: no cabe, no hay espacio para ello, no interesa. Cuando pienso que son historias que van a la raíz de las cosas y a través de las cuales podemos entender muy bien nuestra actualidad. Por eso algunos periodistas también escribimos libros, para encontrar en esos otros espacios bueno, pues lugar para relatar historias como la que mencionaba antes de Yaru, que cuando le pedí si podía contar todo lo que a él le había pasado, me mencionó un refrán iraquí. Me dijo: yo ya lo he perdido todo, así que sí, puedes usar mi nombre verdadero, incluso si quieres añade una foto, porque como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Aquí mismo, en nuestro país, tenemos muchas historias que no aparecen en los medios de comunicación demasiado a menudo. Es un país con más de 100.000 desaparecidos que siguen en las cunetas. Yo soy nieta y bisnieta de desaparecidos, y somos muchos los que crecimos pensando que era una historia prohibida la nuestra. Y la historia de nuestros bisabuelos y de nuestros abuelos no está presente en la historia oficial, ¿no? Y sin embargo son relatos a través de los cuales podemos entender muy bien nuestra actualidad. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque los periodistas tenemos que ser cronistas de nuestra actualidad. Elegimos de qué se habla, o los medios de comunicación lo eligen, de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y lamentablemente aquí en nuestro país y en otros lugares vemos cómo muchos periodistas tienen tortícolis de tanto mirar hacia arriba, y se les ha olvidado que es mirar a lo que hay fuera de los despachos y fuera de los reservados y fuera de las alfombras rojas. Tenemos una enorme responsabilidad. El periodismo y la información es un servicio público siempre y no una mera mercancía. Es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas, y una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y aquí, como decía mi compañero, bueno, pues podemos mencionar rápidamente muchas razones de por qué el periodismo demasiado a menudo no cumple con su función de servicio público y se olvida de su responsabilidad social. Y una de ellas, sin duda, es el dinero, ¿no? Dice David Simon, un periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. Eso en Estados Unidos ocurrió en los 90, aquí empezó a ocurrir ya en este siglo. El poder financiero entra de muchas maneras, como accionista, por supuesto también de otras maneras, ¿no? A través de pactos de publicidad. Y claro, eso ocurre, por ejemplo, en nuestro país en un momento en el que el poder financiero tenía mucho protagonismo en una crisis económica, ¿no? Y por lo tanto el relato va a estar totalmente condicionado por el papel que el poder financiero y que otras empresas y que la publicidad tienen en los medios de comunicación. A partir de ese momento, en muchos casos, en muchos medios de comunicación, los periodistas fueron sustituidos por gerentes que concebían la información como una mercancía más de cualquier otro sector y no como un servicio público. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a aplicar lo que hacemos en otros sectores, recortes. A mayor recorte, mayor beneficio. Entonces impulsaron expedientes de regulación de empleo donde despidieron a los más experimentados y a los más críticos y a los más subversivos, es decir, a los más necesarios, ¿no? Y claro, no entendían que con los recortes no funcionaba, no había más beneficios, todo seguía cayendo, ¿no? Las ventas seguían cayendo. ¿Qué pasa? No entendían que estaban haciendo periódicos no legibles, que estaban haciendo algo que evidentemente por lo que mucha gente no iba a pagar para leerlo o para verlo o para escucharlo, ¿no? Los que estamos especializados en información internacional nos vimos muy afectados por ello, porque uno de los recortes afectó a las redes de corresponsales. Hay medios de comunicación en el mundo
cuya seña de identidad era una red de corresponsales de gran calidad, y la cerraron entera, porque dijeron, pero vamos a ver, si ya podemos tirar mano de las dos grandes agencias de noticias que hacen información internacional, ¿para qué vamos a tener nuestros propios ojos, nuestros propios testigos, nuestros propios oídos, ¿no? Y esto fue bastante dañino. Las agencias de información hacen un trabajo excelente muy a menudo, pero evidentemente nos lleva a algo un poco orwelliano, porque de repente antes estábamos 5 meses, 6 meses, 7 meses en un lugar, cubriendo, contrastando, viendo, intentando entender para posteriormente poder explicar, y de repente, en el mejor de los casos, nos enviaban 3 días a un sitio, no para informar, para aparentar que informamos. Recuerdo una vez que me envían de repente a Yemen, a Saná, aterrizo en la capital y me dicen, envía una crónica. Digo, acabo de llegar, no he visto nada. Te leemos el último teletipo desde aquí. Digo, no, eso no es honesto. Pero eso es lo que se está haciendo ahora. Y esto nos lleva a una uniformidad de la información y nos priva de la multiplicidad de miradas en la información. Si estamos encerrados entre 4 paredes 12 horas al día, no vamos a poder estar en contacto con la realidad, y nos lleva a otras malas prácticas, como por ejemplo la equidistancia. La equidistancia se practica primero porque hay muchos intereses para practicarla, ¿no? A la hora de comparar y de situar en el mismo nivel al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado, al asesino y a la víctima, ¿no? Uno dice esto, el otro dice aquello. Bueno, hay intereses detrás, ¿no? A la hora de apostar por esta línea editorial. Pero además es que muchas veces, si estás encerrado 12 horas entre 4 paredes y ya no estás en el lugar donde ocurren las cosas, hay muchos periodistas a los que no les queda más remedio que coger la nota de prensa de turno o la declaración de unos y otros de turno y decir cosas que, por ejemplo, si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, podría ser el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis los están masacrando. Punto. Goebbels lo niega. Fin. O si estuviéramos en la Sudáfrica del apartheid, pues podríamos decir Nelson Mandela dice que el gobierno de Pretoria, bueno, pues está llevando a cabo una persecución masiva contra los negros, pero el gobierno lo que dice es que son los negros los que están persiguiendo a los blancos. Punto. ¿Dónde está la verdad aquí? Bueno, a todos nos suena haber visto este tipo de periodismo cotidianamente, ¿no? Decía Albert Camus, una vez le preguntaron, ¿por qué dejó usted Combat? Dice, lo dejé, madame, porque el diario necesitaba capitales, y en la historia del periodismo los capitales nunca vienen sin servidumbres. Rechacé las servidumbres a la par que los capitales. Son muchas más perversiones las que hay en nuestro oficio. El propio concepto de noticia. ¿Qué es noticia? Lo que pasa todos los días no es noticia. Que más de 1.000 millones de personas pasen hambre en el mundo no es noticia porque pasa todos los días. Solo es noticia cuando anualmente el organismo internacional de turno actualiza el dato. Que Israel, en su política de hechos consumados, ocupe tierras todos los meses, incumpla las resoluciones de Naciones Unidas, viole los derechos humanos y practique el apartheid contra la población palestina, no es noticia porque ocurre todos los días. Que en Europa haya crecido la desigualdad y la precariedad no es noticia, porque es que eso ya lo cantamos, ya lo contamos. Solo es noticia cuando el organismo de turno actualiza el dato de turno. Que aquí en España haya barrios o zonas en las que, como me decía hace poco una mujer afectada por la precariedad y por la pobreza, se ha declarado una guerra sin balas contra los que menos tienen y los que más necesitan, no es noticia, porque pasa todos los días. Son barrios donde hay gente que se ilumina con velas porque no tienen luz, no pueden pagarla, donde los niños no desayunan, donde no hay futuro, donde muchos cada vez trabajan más horas por menos dinero. Que aquí se haya normalizado la xenofobia en muchos sectores no es noticia, porque es que además quienes la han normalizado son, en muchos casos, algunos periodistas. Otro de los aspectos, y voy terminando con esto, es la apuesta por el enredo en vez de por ese relato que reivindicaba antes, ¿no? Vemos un periodismo, bueno, pues que en muchos casos ha estado de alguna manera compadreando con las llamadas cloacas del poder. Vemos que hay un tipo de periodismo mercenario que no contrasta, que recibe dosieres de fuentes sospechosas
y que las publica sin más, sin contrastar, sin ningún rigor, ¿no? Frente a eso hay otro periodismo que está en contacto continuo con la calle, pero es un periodismo que suele ser muy despreciado desde las esferas del poder del periodismo, ¿no? Porque, además, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son nuestras fuentes, ¿no? Los que estamos en la calle, ¿quiénes son esos que están en la calle? Son el pueblo, el vulgo, el populacho, dirían algunos, ¿no? Que además no te van a poder conseguir ningún puestazo el día de mañana, que no te van a poder dar nada a cambio, ¿no? Solo te pueden contar lo que les pasa, nada más y nada menos, nada más y nada menos. A lo largo de mi carrera he visto cómo se aparta a los periodistas por ser molestos, cómo se premia a los que aceptan dictados, cómo se aparta a gente a petición de un político, cómo se condena a hacer pasillos a quienes no guardan fidelidad a ministros o a presidentes, cómo se despide a periodistas por haber denunciado el asesinato de un compañero. He recibido órdenes para dejar de cubrir asuntos molestos, me han dejado claro que determinadas empresas son intocables, he recibido amenazas de jefes de prensa, todos las hemos recibido. Hemos visto cómo integrantes de gobiernos telefonían a directivos para presionar y que muchas veces lo consiguen. ¿Quién no lo ha visto? Venga, seamos honestos en el periodismo, seamos honestos los periodistas. ¿Quién no lo ha visto? El título de esta charla tiene una palabra clave, compromiso. El periodismo tiene que tener un compromiso claro con el rigor, con la verdad y con la defensa de los derechos humanos. Es una toma de partido que es imprescindible. Porque el papel del periodismo es clave para las sociedades, pero también es imprescindible porque está en juego la credibilidad de nuestro propio oficio. Yo creo que hace un par de años que el CIS aquí en España no pregunta por la credibilidad de nuestro oficio, pero otros estudios que sí lo hacen, bueno, el 70% de la población, creo que era el último estudio hace 2 años, considera que el periodismo en estos momentos en España está de capa caída, que tiene poca credibilidad, ¿no? Y para tenerla pues hay que apostar por el relato y no por el enredo, por contextualizar, por el rigor, por la verdad, por explicar, por poner el foco en todos los rincones de la realidad. Decía Kapuscinski, y lo decía Kapuscinski, pero podría haberlo dicho Albert Camus, que el periodismo tiene que ser siempre intencional. Tener una intención para ayudar a mejorar el mundo, para ayudar a mejorar las cosas, para denunciar lo injusto, para tener claro dónde están las líneas rojas que marcan y que defienden los derechos humanos. El deber del periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. Cuando ustedes lean periódicos, cuando escuchen la radio, cuando vean la televisión, pregúntense, ¿está este periodista o este contertulio disfrazado de periodista ayudando a la humanidad o está fomentando el odio o la arrogancia? Y por último, ciudadanos. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Tenemos una tarea importantísima, exigir que se hable de lo que nos pasa, reivindicar ser sujeto, ser conscientes de que el relato contribuye, ser activos, ser rebeldes, ser militantes, premiar al periodismo de calidad apoyándolo y señalar y castigar, cambiando de canal o apagando la tele, al periodismo basura. Porque las guerras comienzan mucho antes de que se dispare la primera bala, comienzan con un cambio de vocabulario. Por eso, acuérdense, pregúntenselo, ¿está ayudando a la humanidad o está fomentando el odio o la arrogancia? Gracias. Bien, muchas gracias, Edwin y Olga. Bon dia a tothom, bona tarda. Por tener la oportunidad de escuchar en 2 días y medio tanta sabiduría, tanto conocimiento, con tanta profundidad sobre Camus y su mundo, que es el mundo de la libertad, el mundo de la
el mundo del otro, el mundo de la verdad. Como periodista yo siempre me pongo en un lugar de simple observador que muchas veces no entiende lo que está ocurriendo, a pesar de que escribimos sobre cosas que la gente aparentemente nos cree, ¿no? Creo que no se sorprenderán si les digo que vivimos en una revolución de fondo en el mundo de la comunicación y en el mundo del conocimiento. Una revolución que en estos momentos pues hay 4.000 millones de personas en el mundo que se informan horizontalmente, con muchos espacios y muchas esferas. Y se van diciendo sus cosas a través no de la información vertical que venía de los periódicos, sino de la información que se fomenta y se distribuye y arranca desde la misma sociedad. Todo se sabe en cualquier momento, cosa que los que vivimos, yo vengo del periodismo de papel, el periodismo de papel primitivo, de máquina de escribir. Y entonces pues estamos en un mundo que ahora sabemos que es muy distinto. Pero para hacer válida, digamos, la aportación de Camus al periodismo, he tomado una de sus frases que sale aquí en este libro, que cuando busqué en casa lo que tenía de Camus, que tenía casi todo, pero este libro no sabía que lo tenía, ¿no? Es España Libre, escrito o publicado en México en 1966, que recoge todo lo que Camus dice de España y precisamente, especialmente sobre la guerra civil, el franquismo, cuando España es aceptada en el año 52 entra en las Naciones Unidas y unos años más tarde entra en la UNESCO, y cómo Camus en este libro, este artículo que se refiere a su carta que dirige a la UNESCO, se llama España Libre, lo va diciendo, ¿no? Y la frase de Camus yo creo que me puede servir para argumentar mi reflexión. Se quiere informar rápido en vez de informar bien. La verdad no sale ganando. Esta frase de Camus, que está en Combat, en uno de sus artículos de Combat, yo creo que es muy pertinente en estos momentos. Yo creo que hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero como decía un amigo mío, un viejo periodista, me dice, mira, Luis, si el que no lo sabe todo no sabe nada. Y hoy yo creo que el mundo está lleno de personas, millones de personas, que saben o que sabemos muchísimas cosas, pero no sabemos lo que pasa, porque no tenemos la clave. Y entonces la clave, antes lo decía la ponente de Egipto, ¿no? que el periodismo es el borrador de la historia. Yo llevo cubriendo alguna guerra, parece que son 8 o 10 que he cubierto, y releyendo las cosas que he escrito, me doy cuenta que no me enteraba de lo que estaba ocurriendo. Porque luego han venido los historiadores. Recuerdo perfectamente un periodista mítico, que Olga lo recordará seguramente, Manu Leguineche. Estábamos en Irak, allá cerca de Abadán, y había habido una batalla con 800 muertos que estaban todavía, digamos, frescos, si se permite la expresión, casi vivos, ¿no? Y allá desprendía pues, un hedor, aquello era bastante apocalíptico, ¿no? Y yo le dije a Manu, digo, oye Manu, no puedo, no sé lo que pasa, no sé. Y Manu me dijo una cosa que siempre me ha servido. Mira, tú escribe lo que ves, que la historia ya dirá lo que ha pasado.
efectivamente, cuando uno va releyendo todos los episodios del siglo XX, que aquí ha sido calificado como un siglo malo, otros como un siglo... En el siglo XX ha habido, yo creo que de todo, ha habido cosas buenas y cosas muy, muy malas, ¿no? Pero cuando uno va repasando la historia se va dando cuenta cómo el periodismo queda desbordado por la historia. Y también la historia queda desbordada por la historia. Porque, si no, ¿por qué todavía se hacen biografías sobre Alejandro Magno? Si está todo dicho. No, no está todo dicho. Ni de Julio César, ni de Napoleón, que los franceses tienen el hábito de escribirnos cada año un libro sobre Napoleón, lo cual agradecemos mucho, pero no está dicho todo, ¿no? Porque la historia siempre sirve el segundo plato, ¿no? Y luego el tercero. Y el periodismo lo único que hacemos es servir el primer plato, ¿eh? Este borrador de la historia que pues sirve para obtener la primera información, ¿no? En este mismo compendio de los artículos de Combat, Camille decía: on le voit, cela revient à demander que les articles de fond et du fond et que les nouvelles fausses ou douteuses ne soient pas présentées comme des nouvelles vraies. C'est cet ensemble de démarches que j'appelle le journalisme critique. Es decir, ¿cómo hemos llegado a una situación en la cual se ganan elecciones, se alcanza el poder, se dominan los medios con falsedades, con noticias falsas, con el agravante de que quien utiliza las noticias falsas acusa a los periodistas de fabricar las noticias falsas, que tiene esta facilidad, poniendo nombres al relato del presidente de Estados Unidos, que tiene esta capacidad de encender o de prender un incendio, luego dejar que arda durante mucho tiempo y al final presentarse como un bombero, cuando el incendiario ha sido él. Yo creo que yo he vivido unos años en Washington como corresponsal de un diario y la verdad es que la sociedad americana y los americanos y el pueblo americano me han ofrecido mucho y me he identificado siempre con su manera de ser y con su manera abierta de ver la vida, ¿no? Pero también les digo que mientras esté el señor Donald Trump, yo no pienso viajar a Estados Unidos. Porque me sorprende que un país que ha hecho tanto para tantas cosas, buenas y malas, evidentemente, que haya caído en una situación en la cual hay un presidente que hace de periodista, que se salta todos los intermedios que tiene y entonces hace política a través de una cosa tan simple, tan útil, pero tan simple como es Twitter, ¿no? Y que desconcierta no solamente a sus amigos, sino también a sus enemigos. Y desconcierta a Europa, y desconcierta a Rusia, y todo el mundo estamos desconcertados por un presidente que ha utilizado las noticias falsas como un arma para obtener el poder. Y esto tiene consecuencias, yo creo que tiene y muchas consecuencias, ¿no? Una de ellas es que, digamos, el periodismo clásico, vertical, al cual yo he pertenecido y de alguna manera sigo perteneciendo, hemos sido desbordados, hemos perdido la batalla, hemos perdido la hegemonía, hemos perdido el monopolio de la información. Ya no lo tenemos. Ahora aquí, a mí me han invitado y estoy muy agradecido, pero muchos de ustedes estarían aquí diciendo cosas tanto o más interesantes que las que yo puedo decir. ¿Por qué? Porque el periodismo, yo creo que se ha, si me permiten la palabra, y hablo en general, luego el periodismo se ha prostituido. Se ha prostituido como cosas que se han dicho aquí anteriormente, porque se ha dejado llevar por los intereses
que no son los intereses de los lectores, como decía Montanelli, sino los intereses de los editores, hasta cierto punto soportable, sino por los intereses financieros y políticos, los dos a la vez. Porque el poder financiero y el poder político no son dos poderes diferentes, son un solo poder. ¿Quién manda sobre quién? Ya en cada país, en cada sociedad, se puede ver lo que pasa, ¿no? Yo siempre me gusta citar pues, el comienzo de Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Que todas las familias felices, pues, todas las familias felices son iguales, pero las desdichadas son desdichadas, su infortunio es particular. Y claro, aquí podríamos hablar, una de las cosas, yo la semana pasada estaba en Qatar, en una sesión como estas, pues, con Naciones Unidas, Parlamento Europeo y el gobierno de Qatar. Y claro, lo que me sorprendió más de estos 2 días de sesiones allí no es lo que decían los ponentes, sino cómo respondían todos los asistentes. Y hoy aquí también lo que me ha interesado muchísimo, aparte de las intervenciones sobre Camus, que son yo creo que inmejorables, lo que me ha interesado mucho es la voz de ustedes, que hablan desde su propia desdicha, desde su propio drama personal. Y yo ahora no quiero introducir aquí, porque una de las cosas que tengo que agradecer haber venido a Menorca 3 días es haberme ahorrado toda la propaganda electoral de estos 3 últimos días. Y hemos estado aquí pues, hablando de Camus, que es mucho más interesante que lo que diga el señor del PP o el señor del PSOE o el señor de Esquerra Republicana, en fin, o lo que pueda hacer, los de Vox, los xenófobos, y comparto todo lo que ha dicho Olga al respecto, ¿no? El periodista de hoy, el periodista de hoy es un poco el soldado de antes. Antes, cuando había una invasión, yo estaba en algunas guerras. Por ejemplo, recuerdo cuando estuve en Afganistán, cuando llegaron los soviéticos en el 79. Estuve allí 3 meses hasta que nos echaron, ¿no? Y bueno, esto en Oriente. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones lo que estás viendo es cómo tú escribes para un diario, escribes para unos lectores, pero sobre todo lo que quieres es hablar o escribir de las cosas que pasan. Hace unos años fue asesinado un periodista español, Julio Fuentes, en Afganistán, en la gorja de Kabul, en el desfiladero de Kabul, con lo cual yo también pasé por allí un par o 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el argumento final que el director del periódico envió ahí a un equipo para cerciorarse que lo habían asesinado? Pues que no respondía al móvil. No respondía al móvil, si está muerto. Porque un periodista siempre está con el móvil. Antes iban los soldados, ahora van los periodistas. Porque a los soldados no hay. Hay los drones, hay la artillería, hay los B-52, hay todo esto que hemos visto en Fallujah, que no se ven, soldados americanos prácticamente no se ven. ¿Y entonces qué vemos? Pues vemos imágenes que nos suministran los periodistas, o los fotógrafos, o los que están allí en presencia viendo las cosas que ocurren, ¿no? Y esto, pues ¿qué pasa? Pues esto llega a la opinión pública, y la opinión pública no sabe, o no puede, o no tiene tiempo para analizar o para ver cuáles son las causas más profundas de lo que está ocurriendo, ¿no? En este sentido, yo soy un poco pesimista respecto al periodismo de hoy, pero a la vez soy muy optimista porque el periodismo tiene que contribuir de una manera muy potente a devolver una cierta tranquilidad y paz social en las sociedades libres. ¿Cómo? Con buen periodismo. Estoy de acuerdo, y se ha mencionado aquí, pues cómo ha surgido, digamos, el concepto de periodista soldado. El periodista que está en la trinchera, pero no en la trinchera para hablar de la batalla que se está librando en ese momento,
sino que está con un casco y con una bandera y con el fusil de una de las partes, ¿no? Y esto lo vemos en España con mucha frecuencia, que personas que pues, están participando en tertulias, creando opinión, pues son personas que no tienen muchas veces ni el conocimiento y sobre todo no tienen la independencia suficiente para poder hablar de cosas sobre las cuales ellos forman parte, ¿no? Aquí está la crisis de las empresas, ya se ha hablado aquí, ¿no? Yo recuerdo, hace años, pues bajaba, yo fui director del diario, fui director adjunto durante muchos años, y estaba en los dos bandos, ¿no? Y bajaba el propietario el sábado por la tarde a ver qué informaciones sacábamos para que pudiera caber la publicidad, ¿no? La publicidad los domingos, en La Vanguardia, era aproximadamente las 3/4 partes del periódico, ¿no? Como muchos otros diarios europeos de la época. Ahora esto ya no es así, ¿no? Que la publicidad pues, ha bajado mucho, han entrado la sponsorización, han entrado los patrocinios, nombres ambiguos para certificar que el periodismo le falta solvencia económica para poder ser independiente. Por eso proyectos como el de Edwin, que es rentable y además es libre, yo creo que esto Camus lo entendía y lo escribió, que cuando no se puede ser libre, cuando se tiene que depender del dinero, me parece que decía, pues no se puede hacer un buen periodismo. No, quiero decir otra cosa que a mí me impresionó también de Camus, que es el discurso del Premio Nobel del 57. Podría leer un poco más, pero leeré simplemente el principio, o casi todo, ¿no? Por definición, el escritor no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. A mí me parece que este es un concepto extraordinariamente lúcido, clave y sobre todo, no sé si humanista, humano, díganle como quieran. Es un concepto que va a favor de las personas y de las personas desfavorecidas. Va a favor de los vencidos. Si no lo hiciera, quedaría solo, privada hasta de su arte. Todos los ejércitos de la tiranía, con sus millones de hombres, no le arrancarán de la soledad, aunque consienta en acomodarse a su paso y, sobre todo, si en ello consiente. Pero el silencio de un prisionero desconocido, abandonado a las humillaciones en el otro extremo del mundo, basta para sacar al escritor de su soledad, por lo menos cada vez que logre, entre los privilegios de su libertad, no olvidar ese silencio y trate de recogerlo y reemplazarlo para hacerlo valer mediante todos los recursos del arte. Por lo tanto, la actualidad de Camus. Camus es un personaje actual. Por eso, pues, 50 y pico de años después de su muerte, estamos aquí, una serie de personas de procedencias tan diversas, interesados en hablar de Camus. ¿Qué quiere decir? Que Camus dejó una huella profunda en la historia del pensamiento moderno, no solo en Francia, sino en todo el mundo, y especialmente en el mundo occidental democrático, ¿no? Yo pienso que el periodista tiene que estar abierto, y esto es una frase de un viejo amigo mío que fue director del Times durante años, tiene que estar abierto a todos los puntos de vista, pero no ser ajeno a las actitudes de las personas. Podemos explicar las cosas que pasan, porque yo no sé la experiencia que tienen ustedes, pero yo tengo colegas que cada día explican lo que les gustaría que ocurriera o lo que va a ocurrir. Y resulta que luego no ocurre. Pero luego, al día siguiente, vuelven a decir lo que ocurrirá, y así hasta el infinito, ¿no? Y en este sentido yo creo que
es importante que nos fiemos de las personas que quieran o puedan dar una visión, no diré que objetiva, porque el periodismo no es perfecto, afortunadamente. Imagínense que fuera perfecto. Yo creo que en la imperfección del periodismo es donde hay que buscar la verdad de las cosas que ocurren, porque el periodismo es el periodismo puede cambiar constantemente y puede corregirse constantemente, ¿no? Volviendo a Camus, he cogido unas notas de Tony Judt que hablaba sobre Camus, que era una persona que yo conocí y que le he leído todo lo que he podido y he leído mucho, que dice que esa es la razón por la que he decidido rechazar todo lo que directa o indirectamente haga morir a la gente o justifique que otros hagan morir. Estos de Camino. En el bien entendido de que la muerte física o que se refería a Theroux se sustituyó hoy por otras formas más sutiles de muerte. El doctor Rieu dice, puede que parezca una idea ridícula, pero el único modo de luchar contra la peste es con la decencia, que es una palabra en desuso. Yo no sé si en francés tiene la misma fuerza que en español, pero en español dice, este es un hombre decente. Un hombre decente quiere decir un hombre fiable, un hombre que a lo mejor no es muy famoso, a lo mejor no hace grandes cosas, pero las que hace las hace bien y las hace teniendo en cuenta el servicio público, ¿no? Yo creo que tenemos que los periodistas intentar construir un relato, como decía Olga, en el cual la palabra decencia, la palabra honestidad, la libertad, por supuesto, la verdad, hasta donde pueda uno alcanzarla, pues sean del orden del día. No vamos a detener las guerras, ni vamos a hacer, pero sí vamos a contribuir a hacer un mundo en el cual, por lo menos, no desaparezca la esperanza, esta esperanza que se ha estudiado también aquí tan profundamente en las sesiones anteriores, que Camus nunca perdió, ni siquiera cuando estaba a punto en el extranjero de ser fusilado por orden del juez. Nada más, muchas gracias por todo. Sí. Bueno, entre nosotros o... Hay dos peticiones, pero no sé dónde está el micrófono. No sé si alguien puede facilitar el micrófono a la gente que lo pide. Hola, muchas gracias por las intervenciones. Solo quería dar una información bibliográfica porque me ha hecho mucha gracia que enseñe este libro de España Libre, publicado en 1900. No sé cómo lo tiene, porque hay poca gente que lo tenga. Mercado de San Antonio. Pues es una buena razón, efectivamente. Pero que sepáis, que todo el mundo lo sepa, que existe una reedición del año 2014 en la editorial La Linterna Sorda, que además lleva una introducción de la nieta, Dalia Álvarez, de la nieta del traductor de este libro del año 1966, era Juan Manuel Molina, también conocido como Juaner, libertario pues, de la CNT especialmente conocido. Así que, bueno, pues esto, existe una reedición y que todo el mundo sepa que está disponible, ¿no? Por otra parte, he pensado, ya que también quiero dar otro dato bibliográfico que Edoui Plenel conoce especialmente, que es que para hablar de Camus y periodismo, pues en el 2016 se presentó en Madrid, que estaba Edoui, el libro de María Santos Sainz sobre Camus y el periodismo, que lo que realmente es una biografía de Camus. Con un prólogo de Edoui. Con el prólogo de Edoui, por eso digo, lo conoce él especialmente, estaba también en la presentación. Y bueno, pues esto, que también se sepa que está en español, lo digo porque en francés quizás se haya publicado más cosas, pero en español no.
Y ahora, sí, justo, María ha conseguido traducirlo y publicar la traducción francesa de este libro, justo ahora. Juste maintenant. Muy bien, muy bien. Y bueno, y por otra parte, ya lo último que digo, que me ha llamado mucho la atención, que ha empezado diciendo Lluís Foix que los periodistas no tienen las claves, ¿no?, para interpretar, pero es que ha acabado diciendo exactamente lo contrario, perdone que aquí haga ver yo aquí contradicciones, pero yo creo que sí, y también nos lo habéis demostrado muy claramente. Hay, como no todas las claves, claro, los historiadores tienen que hacer su trabajo también, pero hay una clave fundamental, yo creo que es lo que habéis demostrado, y con el discurso este que ha leído de Camus de Uppsala, ¿no? Ya es esto, o sea, esta integridad que puede permitir, la palabra puede permitir integrar lo que es honestidad, verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Esta integridad puede ser la clave base, ¿no?, para el trabajo de periodista, en cualquier caso, y cualquier trabajo en el fondo. Y creo que sí que lo habéis dicho y que sí que tenéis la clave para hacer bien ese trabajo, no hay ninguna duda. Bueno, gracias por vosotros. No, yo lo que digo es que uno aprende a base de disgustos muchas veces, ¿no? Porque a veces uno se crea situaciones, digamos, ideales que luego no lo son tanto, ¿no? Y uno piensa en que en un momento determinado alguien defiende una causa justa en la cual tú te puedes identificar, y después, sobre todo en el ámbito de la política, entrar en una gran decepción, ¿no? Porque vamos, yo lo he visto, y cuando alguien decía antes, tú, Olga, decías, ¿quién nos ha llamado? A mí me ha llamado mucha gente, cuando he tenido responsabilidades, mucha gente, desde todos los ámbitos. Y recuerdo a un político nuestro que me insistía constantemente en que resaltara el aspecto de los valores de su discurso. No una vez, muchas veces. Hasta que un día le dije, presidente, los valores son muy importantes, pero las conductas lo son todavía más. Nunca más me volvió a hablar de valores. Como luego se ha demostrado, ¿eh? Oui, je voudrais poser une question, revenir sur la notion de journalisme d'intention qu'a développé Olga Rodriguez, dans l'idée que le journalisme d'intention, c'est un journalisme qui doit prendre parti. Alors on comprend très bien cette idée par rapport à des situations où l'injustice est flagrante, mais il y a des moments où c'est plus difficile, et on peut estimer que aussi être un journaliste qui prend parti, c'est ensuite un journaliste qui se retrouve prisonnier de son parti pris, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir tendance à ne regarder que ce qui va servir ce parti pris au détriment de peut-être une forme du réel. Je pense à des choses très basiques, comme l'attitude des journalistes partisans durant le stalinisme, par exemple, et qui étaient du côté du communisme et qui voulaient s'aveugler sur ce qui se passait en réalité dans l'Union soviétique de cette époque-là. Plus récemment, si on pense à ce qui s'est passé au Cambodge pendant le génocide de Pol Pot, enfin, beaucoup de journalistes qui étaient de cœur avec l'idéologie développée par Pol Pot ont voulu ne pas voir ce qui était en train de se passer. Donc cette notion de journalisme d'intention me gêne un petit peu, parce que, à mon avis, c'est une porte ouverte à une forme d'aveuglement aussi sur le réel. Donc voilà. ¿Vamos a por más preguntas o contesto ya? No sé cómo es la dinámica. Lo que queráis. Sí, tampoco tenemos una Sí, barbaridad. Por eso yo, quizás a lo mejor la traducción no lo ha pillado, pero por eso he añadido, o sea, es periodismo intencional de compromiso con la defensa de los derechos humanos, porque esas son las líneas rojas. Ese es el compromiso que he estado durante todo el discurso subrayando una y otra vez, y más en momentos como estos, ¿no? Mire, me acordaba ahora, cuando estaba hablando mi compañero, de
2003 en Bagdad, antes de la invasión, había pues 300 periodistas occidentales de diferentes países y recuerdo que una noche nos juntamos muchos en una habitación de un hotel pues a descargar tensiones, a charlar, algunos bailaban, otros tomaban una copa, otros hablábamos. Y había muchos que, claro, había gente que llevaba allí pues algunos 6 meses, otros 3 meses, otros acababan de llegar y muchos expresaban su deseo de que empezara ya la acción, ¿no? Y estaban muy frustrados porque la acción no terminaba de empezar. Bueno, evidentemente yo ahí me di la vuelta y lo hablé con un amigo y le dije, pues yo, la verdad, yo no querría ser, y además no me defino como corresponsal de guerra, cubro guerras, pero porque hago política internacional y dentro de la política internacional pues hay muchas guerras, ¿no? Y le dije, pues la verdad creo que la mejor noticia que podríamos dar y lo que sería realmente maravilloso y lo que sería la noticia y la mejor portada del mundo no sería que esa acción empezara, sino que pudiéramos terminar siendo corresponsales de paz e irnos de aquí sin que la invasión empiece. O sea, cuando hablo de intencionalidad, la intencionalidad es clara, enmarcado en un discurso en el que he subrayado continuamente, y también lo he dicho con el periodismo intencional comprometido con los derechos humanos. O sea, la intención de tener claro que hay una línea roja que no se puede traspasar, que tú no puedes presentar por igual al que acabas de ver que ha disparado una bala a una persona y la ha muerto, no puedes dar la misma credibilidad al argumento que esa persona va a esgrimir en su defensa que a la víctima, porque además estás siendo testigo. Por eso subrayaba también la importancia de ser testigo. Recuerdo también en Bagdad, en 2003, ya durante la invasión, Estados Unidos bombardea un mercado de civiles, el mercado de Al-Shoala, creo que era. Mueren muchísimas mujeres y niños. Yo pasaba cerca y entonces fui la primera periodista en llegar. Aquello era una auténtica masacre, ¿no? Y llamé a la redacción de Madrid y dije, dadme paso porque estoy aquí y ha pasado esto. Y las dinámicas que hay en muchas redacciones es que están tan acostumbradas a que no haya testigos, a tirar del teletipo de turno, que me dicen, acaba de salir un urgente. Cuando llega un urgente a las redacciones, en muchas redacciones oye pi, 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 en cada ordenador suena, ¿no? Pi, pi, y aparece una luz verde, ¿no? O roja, dependiendo de la redacción. Urgente. El urgente era que el alto mando central estadounidense, con base en Qatar, había dicho que iban a hacer un parón en su avance de las tropas hacia Bagdad porque había una tormenta de arena. Que además luego resultó ser falso, fue una información falsa que transmitieron a los periodistas que iban empotrados para, bueno, con intención de despistar al bando contrario, ¿no? Y entonces yo dije, ya, pero mira, yo no estoy en Qatar, yo estoy en Bagdad, te estoy contando esto, y la prisa de la que hablaba él, esta rapidez en las dinámicas de trabajo cotidianas llevó a que en Antena, yo trabajaba en la radio por aquel entonces, la compañera me diera paso diciendo, y conectamos con Bagdad, el alto mando central estadounidense en Qatar ha dicho que no sé qué. Y yo contesté, sí, pero aquí en Bagdad, estoy en estos momentos, aquí he contabilizado unos 47 cadáveres, la mayoría de mujeres y niños, tal, no sé qué. Media hora más tarde, ya cuelgo, termino la crónica, media hora más tarde llegan los compañeros de Reuters al mercado. Y entonces envían a todos los ordenadores de todas las redacciones del mundo el teletipo urgente. ¡Pin! Decenas de muertos por una bomba estadounidense sobre el mercado de Al-Shoala en Bagdad. Y me telefonearon desde Madrid diciéndome, acaba de ocurrir esto. Digo, sí, lo hemos contado en directo, creo que hemos sido los primeros del mundo y las dinámicas de trabajo que tenemos han hecho que no os enteréis, ¿no? Y me podría haber pasado a mí eso también. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à la question de Jacques, je pense qu'au contraire, le journalisme radicalement indépendant que l'on défend est l'héritier de ces minorités qui, quand l'esprit de parti régnait, assumaient des vérités qui dérangeaient, y compris le camp de l'émancipation. La formule qu'a citée Louis du journalisme critique chez Camus veut dire ce travail collectif d'un journalisme qui est capable de penser contre lui-même. Anecdotiquement, et c'est très important, d'où ce recueil, Camus était très proche des ouvriers typographes
très proche, et ça a une clé politique, de la culture libertaire qui existait. Et ce recueil vient de là. Et donc, de ceux qui, face au stalinisme, disaient qu'il faut dire les vérités qui dérangent. Mais cela vaut aussi pour les pouvoirs d'aujourd'hui, qui n'ont pas la monstruosité totalitaire apparente. C'est le texte d'Orwell, la préface longtemps inédite, 50 ans à la ferme des animaux, L'esprit de gramophone, où il disait « Moi, je ne dénonce pas le stalinisme seulement comme une produit monstrueux du communisme, mais comme, et il interpellait les intellectuels, on pourrait dire les éditorialistes, les commentateurs, ceux qui pensent à la place du peuple, qui savent ce qui est bon à la place du peuple pour lui, l'esprit de gramophone, et qui sont toujours du côté du pouvoir, et qui n'acceptent pas ces vérités qui peuvent surgir et bousculer le pouvoir. Le métier que nous défendons est un métier collectif. Notre adversaire aujourd'hui, ce serait un peu dans la sphère médiatique et politique, ces gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes. Et cette idée collective, c'est formidable, l'idée de décence tout à l'heure, hein, la décence. Et c'est Orwell, la décence commune. C'est un peu cette austérité libertaire, cette austérité qui est celle du travail collectif. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas simplement, nous sommes aussi requis par ce que nous montrent les réalités. Olga a cité Ryszard Kapuscinski, le plus grand reporter sur l'Afrique polonais, et il écrivait, pourtant, il allait dans le cadre de l'État polonais d'avant la chute du communisme. Après la chute du communisme et son testament, Ryszard Kapuscinski, il ne faut jamais oublier ça, lui qui a été vers l'autre, en Afrique, beaucoup, etc. Ça, c'est la question de l'autre. Il dit, l'Europe, la question qu'elle doit affronter aujourd'hui, c'est la question. Au sens positif, lui dit, si elle n'est pas capable d'accueillir l'autre, elle-même. Donc il le dit pas de manière idéologique, pas de manière naïve, mais à partir de son expérience de l'autre qui a le droit, comme nous, de bouger, de rêver, d'imaginer, de se déplacer. Donc voilà de quoi nous rendons compte. Et je termine juste par quelque chose qu'il faut rappeler. Le journalisme, la promesse démocratique du journalisme à l'ère du numérique, c'est que ce n'est plus un journalisme au-dessus de la critique. Nous nous trompons, ça se sait tout de suite. Nous allons trop loin dans l'aveuglement militant, d'autres nous le diront. Nous ne sommes plus au-dessus. Et je mets en garde, parce que ça, c'est une garantie démocratique. Et aujourd'hui, les pouvoirs qui ont peur de ce peuple, de la plèbe, au fond, tout à l'heure, qui ont peur de cette plèbe numérique qui envoie une foule haineuse, au fond, ils sont dans la contre-réforme par rapport à ça. Ils veulent qu'il n'y ait que des sachants. Et ils veulent un dialogue avec des journalistes sachants. Et pas ce journalisme participatif qui est en dialogue avec la société, mais qui parfois dit aussi à la société ce qu'elle ne veut pas voir. Right, thank you very much for your presentation. I think there is a great demand, unlike other jobs, for journalists still, especially with the TV going on 24 studios covering news and on-site publications, plus the paper is still there and the whole thing. It's just how to be working outside this mold which is required of you on controlling us while we are writing. I'll give you just a couple of examples because this will show what's happening in Britain as well, in the UK and the States. I used to write for the Los Angeles Times a couple of times, and there was a private and circulation. That was immediately after the beginning of the resistance against the occupation in Iraq in 2004. And the circulation stated clearly that we must not use the word resistance. And instead of that, we use the word insurgents. Resistance because it evokes a beautiful
actions, especially link it with the French resistance against the Nazis. So to avoid all this picture, it's better not to use that. I refused. The second instance was with the BBC, whenever I was interviewed. And there was a great need for Iraqi voices to talk also. So the minute I say the word, there is a resistance, I've been allocated the time which is midnight, when no one is going to listen, but also to cover the records in the BBC that they invited different voice, allocated a neutral voice. And when The Guardian started, like 15 years ago, the site called Comment is Free, I was one of the lucky people, or the few people who've been invited to write there directly without going through editors or anybody. So I've been kind of giving control to my site there, and I can publish whatever I like. I was credible. The minute I started writing for them after a while, within 6 months, that place, which is the Comment is Free, and we received bucks really saying comment is free, comment and facts are sacred. So this is the whole slogan of it. But the minute we started to write what we like, believing in that, within 6 months, we had one editor to go through. Within 1 year, we had 2 editors to go through before the publication of Comment is Free. That's how much. And so it is up to us to choose what to do and how we do it and how far we are going to be neutral according to what's happening around us. Thank you. Hay otro ahí. Lo siento muchísimo, de verdad. Yo creo que vamos a quedarnos todos con las ganas de muchísimo más debate y lo intentaremos articular, pero si no, se nos van seguimos teniendo muchos invitados de mucho nivel. Muchísimas gracias a los tres por haber, yo creo que abierto muchas ganas de hablar y de seguir debatiendo. Muchísimas gracias. Y siento que nos quedemos con esa palabra cortada, que justamente esto no es el objetivo, pero también, bueno, estamos en esos formatos, ¿no? Los que decía Jihan, al final pues hay un formato y ese formato ahora obliga a tener que deshacerlo. Les esperamos, vamos a intentar, os damos un cuarto de hora más, arrancaremos a las 4:15 para no andar tan sofocados.